Bienvenidos a la clase de repaso de la esfera celeste. En esta clase no solo vamos a mirar el cielo, vamos a dominar su geometría. En esta clase definiremos la esfera celeste, el ecuador celeste y la eclíptica para construir nuestro marco de referencia. Usaremos el punto de Aries como el origen absoluto de las coordenadas de ascensión recta de las estrellas. Aplicaremos con precisión las coordenadas ecuatoriales y vincularemos el ángulo horario con el tiempo sideral local. Preparen su lápiz y papel, porque hoy las fórmulas se convierten en el mapa exacto de la noche. Comenzamos. La esfera celeste para nosotros en astronomía es una herramienta fundamental, es una herramienta conceptual en donde nosotros proyectamos a todos los astros en la superficie de esta esfera hipotética, imaginaria, que rodea la Tierra y donde proyectamos a todos esos astros. A la Luna, la proyectamos al Sol, las estrellas, los cometas, asteroides, proyectamos todo. A pesar que conocemos que todos estos astros se encuentran a diferentes distancias desde la Tierra. El centro de referencia hacemos que este modelo sea geocéntrico. Todo está centrado en la Tierra, en el centro de la Tierra, y los astros giran alrededor de la Tierra. Nosotros sabemos que en la realidad es que los astros en el sistema solar giran alrededor del Sol. Los astros en este modelo geocéntrico lo definimos como un radio indefinido, o sea, la esfera celeste tiene un radio indefinido y todos los astros se encuentran a una misma distancia. También proyectamos el ecuador terrestre, que está aquí, lo proyectamos hacia la esfera celeste y al proyectar el ecuador terrestre a la esfera celeste, generamos el ecuador celeste, que es el que está aquí. También proyectamos los polos terrestres, el polo norte, el polo sur. Al proyectarlos a la esfera celeste, generamos el polo norte celeste y el polo sur celeste. De manera que la esfera celeste actúa como un lienzo o mapa cósmico, donde proyectamos a todos los astros, el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, todos los astros. Y de esta manera es que podemos rastrear su posición en esa esfera y sus movimientos aparentes. Los elementos locales de la esfera celeste van a variar de acuerdo al observador. Si hay un observador en Venezuela, este observador va a tener elementos locales en su esfera muy diversos a aquel observador que está ubicado en Brasil, en Argentina, en México, en Francia, en España, entre otros. Entre los elementos locales de la esfera podemos definir al cénit. El cénit es el punto de la esfera celeste situado justo encima de la cabeza del observador y está en el meridiano del observador. El cénit podemos observar en esta esfera celeste. Aquí tenemos todos los astros que están por encima del horizonte y son visibles para el observador. Este cénit va a ser diferente para un observador que está en Venezuela, como aquel observador que está en Brasil, en Francia, entre otros, es diferente su cénit. El nadir es el punto diametral opuesto al cénit y está justamente ubicado en la semiesfera no visible para el observador. La vertical es una línea imaginaria que va a unir al cénit y al nadir. El horizonte astronómico es un círculo imaginario perfecto que corta a la esfera celeste justo por la mitad y es completamente perpendicular a la vertical. Este horizonte astronómico, justamente al cortar a la esfera celeste por la mitad, el observador va a tener aproximadamente 180 grados de visibilidad, que son 12 horas, y 180 grados que no va a poder ver y 12 horas que no va a poder observar. Y el meridiano del observador es el semicírculo máximo que conecta tanto al polo norte celeste
polo sur celeste conecta el cenit y el nadir, que pasa obligatoriamente por estos puntos, de manera que el meridiano del observador es fundamental porque a partir de allí es que vamos a conocer qué astro se acerca al meridiano del observador, qué astro está cruzando el meridiano del observador o qué astro ya pasó por el meridiano del observador. Entonces todos estos elementos locales, el cenit, el nadir, la vertical, el horizonte astronómico y el meridiano del observador van a ser elementos locales de la esfera celeste para cada observador y va a ser diferente para los diferentes observadores ubicados en zonas geográficas diferentes del mundo. Para definir la eclíptica tenemos que recordar que nosotros definimos una esfera celeste gigante hipotética, ¿sí?, en donde proyectamos todos los astros y partimos de un modelo geocéntrico centrado en el centro de la Tierra. Como proyectamos todos los astros, también proyectamos al Sol. Entonces, ese camino aparente que pareciera seguir el Sol alrededor de la Tierra es lo que nosotros le llamamos la eclíptica, es decir, el plano de la órbita del Sol visto desde la Tierra intersectado con la esfera celeste. La eclíptica, este plano, se intersecta con el plano celeste en dos puntos, llamados puntos equinocciales, el equinoccio de primavera, que es el punto de Aries, y en el punto de Libra, donde presentamos el equinoccio de otoño. Estos son los equinoccios en donde el día y la noche son iguales para todo el planeta, porque la declinación es 0 grado en ambos puntos. En este punto, si el Sol se ubica en el punto de Aries, tiene una ascensión recta de 0 horas y una declinación de 0 grados. Si el Sol se ubica en el punto de Libra, tiene una ascensión recta de 12 horas y una declinación de 0 grados. Entonces, en estos dos puntos, como la declinación, como el Sol se encuentra justamente a 0 grados, pues en cualquier posición de la Tierra, la duración del día y de la noche es igual. Además, estos dos puntos me permiten a mí identificar cuando el Sol justamente venía de declinación negativa y pasó a declinación positiva. Y en este caso, el Sol viene de declinación positiva y pasa a declinación negativa. La eclíptica, como podemos observar, está inclinada a 23.5 grados con respecto al plano, al ecuador celeste. ¿Sí? Esto se debe a que la rotación, debido a la rotación de la Tierra sobre su eje. Entonces, como ese eje está inclinado, entonces tenemos un 23.5 grados de la inclinación de la eclíptica. Gracias a esta inclinación podemos determinar los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, justamente en estos puntos que ocurren en junio y en diciembre, aproximadamente 21 y 22 de junio y 21 y 22 de diciembre, para los países del norte del ecuador terrestre hacia el norte, tenemos solsticios de verano porque justamente es el día que mayor duración del sol tenemos en el día, y en el solsticio de invierno tenemos que el sol justamente dura menos para los países del norte. Entonces, esto nos permite establecer estaciones del año para diferentes países del mundo, sobre todo aquellos que se ubican en los polos. Nosotros que estamos ubicados muy cercanos al Ecuador solamente experimentamos dos tipos de estaciones, lo que es verano e invierno. Otro punto importante, 23.5 grados de la inclinación que tiene la eclíptica con respecto al ecuador celeste nos permite determinar o limitar hasta qué declinación va a tener el Sol. Como el Sol tiene una declinación en el punto de Aries 0 grados, cuando va llegando al solsticio de verano justamente va a tener una declinación de 23.5 grados, que va a ser el punto más alto que va a tener el Sol. Luego comienza a
a tener una disminución de la declinación. Pasa a una declinación 0, luego la declinación pasa a negativa y va a tener aquí una declinación límite inferior de menos 23.5 grados. Comienza a subir la declinación hasta tener declinación 0 grados y así sucesivamente. Este es el trayecto, el camino que aparentemente sigue el Sol en un año alrededor de la Tierra. Para ubicar cualquier astro en la esfera celeste, nosotros utilizamos el sistema de coordenadas ecuatoriales. El sistema de coordenadas ecuatoriales es un sistema utilizado por los astrónomos para ubicar con precisión cualquier astro en la esfera celeste respecto ya sea al ecuador celeste, que está en azul, y al equinoccio vernal, que es el punto de Aries. Recuerda que el punto de Aries es el punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste. Muy bien. Entonces, gracias al ecuador celeste y al punto de Aries, es que yo puedo comenzar a definir mi ascensión recta y mi declinación de cualquier astro en el cielo. Para definir el sistema de coordenadas ecuatoriales, en este caso la ascensión recta de cualquier astro, es fundamental identificar el meridiano del astro. Si tenemos este astro, entonces ¿cuál es el meridiano de este astro? Es aquel meridiano que conecta el polo norte celeste, el astro con el polo sur celeste. Cualquier astro ubicado en la esfera celeste, yo puedo determinar el meridiano que une. Por ejemplo, si tengo un astro aquí cercano al polo sur celeste, yo puedo conectar o puedo ubicar el meridiano que pasa por el polo norte celeste, por el astro y el polo sur celeste. El punto de Aries, recuerden que el punto de Aries es el punto de intersección entre la eclíptica con el ecuador celeste. Este punto de Aries también tiene su propio meridiano. El que pasa por el polo norte celeste pasa por el punto de Aries y llega al polo sur celeste, y el cual es único. ¿Sí? Cada astro tiene un meridiano único. Entonces, para definir la ascensión recta, a partir del punto de Aries, podemos definir la ascensión recta. Es el ángulo formado desde el punto de Aries al meridiano del astro intersectado con el ecuador celeste. De manera que este es el ángulo de, este es la ascensión recta de este astro que está aquí ubicado. La ascensión recta se mide en horas, minutos y segundos. Es decir, que cuando el astro ha completado 24 horas, quiere decir que ha completado una vuelta de 360 grados. Una hora equivale a 15 grados, un minuto equivale a 15 minutos de arco y un segundo equivale a 15 segundos de arco. Y esto se debe a que la Tierra completa una rotación con respecto a las estrellas fijas de fondo en aproximadamente 24 horas. Es por eso que la ascensión recta se da en hora y completa un ciclo en 24 horas. Y por eso pareciera que las estrellas se desplazan por el cielo a razón de 15 grados por hora. La ascensión recta se mide hacia el este, contrario a las agujas del reloj. Ahora observemos cómo sería o dónde estaría la posición del Sol geométricamente en la esfera celeste. Todo parte desde el meridiano de Greenwich en Inglaterra a las 12 del mediodía. Nosotros sabemos que al 12 del mediodía el Sol desde Greenwich es proyectado hacia la esfera celeste, justamente cae aquí en este punto, que es el punto de Aries, el punto de intersección entre la eclíptica, esta elipse de color naranja, y el ecuador celeste, esta de color azul. Entonces allí tenemos el punto de Aries. ¿Sí? Que es el que da justamente el origen de la ascensión recta. Es decir, a las 12 horas el Sol cruza el ecuador celeste desde el sur hacia el norte y justamente marca el origen de la ascensión recta. Podemos observar que si el Sol se va posicionando por medio de la eclíptica,
la ascensión recta aumenta en sentido antihorario, es decir, hacia el este. Entonces, a medida que el Sol va posicionando por aquí, va aumentando 14, 16 horas, 18 horas, 20 horas, 22 horas, hasta llegar 24 horas, que comienza nuevamente con 0 horas en ascensión recta. Muy bien. Podemos observar que a medida que pasan los meses, las coordenadas de ascensión recta del Sol va creciendo numéricamente. Este es el meridiano del 21 de marzo al mediodía desde Greenwich. Entonces pudiésemos decir, bueno, al proyectar el astro en el cielo podemos generar el meridiano del Sol, y luego cuando el Sol, o sea, ¿cuál sería el meridiano del Sol para el 21 de abril al mediodía desde Greenwich? Podemos generar también el meridiano del Sol para esa fecha, que sería este meridiano, y se encuentra a 2 horas. Si nos imaginamos cuál sería el meridiano del Sol para el 21 de mayo desde Greenwich a las 12 del mediodía, entonces podemos generar este meridiano del Sol. El Sol estaría justamente aproximadamente aquí, entonces este sería el meridiano, el que une el polo norte celeste, la posición del astro, y el polo celeste sur. Entonces, digamos, el Sol estaría en esa posición, y desde esa posición al punto de Aries han transcurrido 4 horas. Y para el 21 de junio aproximadamente, el Sol estaría ubicado en ese punto al mediodía y tendría una ascensión recta de 6 horas. Entonces vemos cómo va aumentando. Para el 21 de diciembre ya tendríamos 18 horas. Para el 21 de enero el Sol estaría en esta posición, ¿sí? Aquí abajo, en esta posición, porque tendría declinación negativa, y se encontraría a 20 horas de ascensión recta para el 21 de febrero, aproximadamente aquí. Sobre la eclíptica estaría el Sol y se encontraría 22 horas de ascensión recta para lograr, cuando va regresando a marzo, se cumplen las 24 horas, que coincide con 0 horas. 0 horas en ascensión recta. De manera que la ascensión recta aumenta aproximadamente a 2 horas por mes. Recordemos que el Sol cumple o completa una circunferencia en 24 horas en ascensión recta durante un año, ¿sí? Para que el Sol tenga una ascensión recta o pase de 0 horas a 24 horas, tiene que transcurrir un año. Entonces, donde un año justamente tiene 12 meses, de manera que la posición del Sol pudiese avanzar 2 horas aproximadamente por mes, y esto se pudiese hacer de siguiente manera. La ascensión recta del Sol cumple 24 horas, la ascensión recta logra 24 horas, ¿sí? Al paso de un año, pero en un año tiene 12 meses, entonces al hacer esta división sería 2 horas por mes. Una manera de calcular o de entender cómo el Sol avanza aproximadamente 2 horas por mes en ascensión recta, pudiésemos hacer la siguiente ecuación. Sabemos que la rotación de la Tierra respecto a las estrellas lejanas es de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, que en hora y fracción sería 23 con 9.344 horas, que eso es un día siderio. Pero sabemos que el día solar medio dura 24 horas. Esa diferencia de 24 horas menos el día siderio nos da 3 con 9.333 minutos de tiempo. Y como un mes tiene aproximadamente 30, 31 días o 28 días, de acuerdo si es bisiesto, entonces, bueno, saquemos aproximadamente 30 días. Esos 30 días los multiplicamos por esta diferencia de 3 con 9.333 minutos y nos va a dar 118 minutos, que eso de minutos a hora, dividimos en 60 para llevarlo a horas, sería 1 con 9.666 horas, que se traduce aproximadamente a 2 horas, ¿sí? Entonces, esto es lo que más o menos sería para sacar la relación. Esta ascensión recta no es constante. Ok.
Esta tablita la podemos sacar a partir de esta figura geométrica, ¿no? En donde tenemos la posición en la esfera celeste del Sol desde Greenwich al mediodía, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el Sol se ubica al mediodía en el punto de Aries y podemos trazar el meridiano del punto de Aries. Para el 21 de abril, al mediodía, nosotros sabemos que el Sol se ubica, ¿sí?, a 2 horas, porque bueno, ya observamos que la ascensión recta del Sol varía aproximadamente a 2 horas por mes durante un año, que son 24 horas de ascensión recta. Entonces, bueno, esto nos permite hacer esta tablita. Para el 21 de marzo tenemos 0 horas del Sol en ascensión recta para el mediodía. Entonces a la medianoche yo voy a poder observar los astros que tienen 12 horas de ascensión recta, ¿sí? Para el 21 de abril yo tengo al Sol en 2 horas de ascensión recta. Entonces para el 21 de abril yo voy a poder observar astros que se encuentran a las 12 de la noche, o sea, a la medianoche. Yo tengo que sumarle 12 a esta ascensión recta, me da 14 horas. Para el 21 de mayo, yo tengo que al mediodía, yo tengo 4 horas de ascensión recta, que es la que va a tener la ascensión recta del Sol. A la medianoche ya han transcurrido 12 horas, esas 12 horas más 4 horas son 16 horas. Entonces voy a poder observar los astros que tienen 16 horas de ascensión recta. Para el 21 de junio, yo tengo una ascensión recta para el Sol de 6 horas al mediodía. Entonces a la medianoche han transcurrido 12 horas, sumo esas 12 horas más estas 6 horas, son 18 horas. Yo voy a poder observar en la noche astros de 18 horas y así sucesivamente. Entonces veamos, ¿no? Para el 21 de marzo a las 0 horas, es decir, 12 de la mañana, puedo observar astros con una ascensión recta de 12 horas. Muy bien, pero ¿cuál sería mi rango de observación para ese momento? Mi rango de observación va a estar entre más o menos 3 horas. Recuerden que una hora son 15 grados, ¿no? Entonces, si ustedes posicionan, digamos, que si mi meridiano del observador es justamente aquel que pasa, ¿sabes?, por tu cenit y por tu nadir, ¿sí? Entonces tu cenit es el que está justamente la parte más alta, justamente tu cenit es el que está por encima de tu cabeza y tu nadir es el que está debajo de tus pies. Tú lanzas un meridiano, el meridiano del observador es ese, justamente el meridiano del observador, y el astro que esté allí, digamos que están los astros de ascensión recta de 12 horas, entonces tú vas a agarrar 3 horas a la derecha y 3 horas a la izquierda del meridiano del observador. Eso es decir, y como cada hora son 15 grados, son 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda. Esa va a ser tu ventana perfecta de observación. En esa ventana tú no vas a tener casi problemas de atmósfera, entre otras cosas. Entonces justamente a las 12 de la mañana vamos a poder observar astros cuya ascensión recta varía de 9 horas a 15 horas. Ok, ¿qué pasa a las 8 de la noche? Justamente para ese mismo 21 de marzo. A las 8 de la noche, ¿qué astro puedo observar, no? Si a las 8 de la noche, nosotros sabemos que a las 12 de la noche yo tengo astros de 12 horas, entonces a las 8 de la noche, ¿qué ascensión recta debo observar? La diferencia entre 8 y 12, si restamos, ¿saben? Entre 8 y 12 han transcurrido 4 horas. Entonces, si la ascensión recta para las 12 de la noche son 12 horas, entonces para las 8 de la noche restamos 12 horas menos 4, 8 horas. Entonces, más o menos 3 horas, que es el rango, que son 45 grados a la derecha y a la izquierda del meridiano del observador. Entonces, el rango de observación a las 8 de la noche sería astros entre 5 horas y 11 horas de ascensión recta. Y puedo observar toda esa cantidad de astros, asteroides, cometas que tengan esa ascensión recta. Muy bien.
Ok, ¿qué pasaría a las 5 de la mañana? ¿Qué astros puedo observar a las 5 de la mañana para el 21 de marzo? Muy bien, entonces a las 5 de la mañana para el 21 de marzo, ¿sí? Recuerden que a las 12 de la noche yo observo ascensión recta 12 horas. Perdón, a las 12 de la mañana yo observo astros de ascensión recta 12 horas. Muy bien, entonces a las 5 de la mañana han transcurrido 5 horas. Entonces a esta ascensión recta le sumo 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 horas. Es decir, los astros van a tener 17 horas de ascensión recta. Y le sumo más o menos 3 horas, que es más o menos el rango de observación. Recuerde que es 45 grados, 45 grados. Entonces, el rango de observación para los astros de las 5 de la mañana van a ser aquellos que tengan una ascensión recta entre 14 horas y 20 horas. ¿no? Entonces, este método es bastante interesante para poder nosotros entender qué astro puedo observar, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo tengo una estrella o tengo un asteroide que tiene aproximadamente 19 horas de ascensión recta, obviamente no lo puedo observar, ¿sí? A las 8 de la noche. No lo puedo observar, ¿sabe? A las 12 de la noche. Tengo que tratar de observarlo aproximadamente 4 o 5 de la mañana para poder estar en ese rango de observación. ¿Sí me comprenden? Ahora veamos a los siguientes ejercicios. Ok, sea el siguiente ejercicio. Observamos al cometa 10P Tempel que se está moviendo frente a ese fondo estelar, el cual parece aparentemente está inmóvil, ¿no? Entonces podemos ver cómo ese astro, ese cometa se mueve de fondo a esas estrellas. Muy bien, entonces la pregunta es, si ese cometa, el cometa 10P, tiene para el 21 de agosto una ascensión recta de 21 horas, 58 minutos, 42 segundos, ¿a qué hora UT puede un observador desde Greenwich tomar datos científicos con su telescopio? Nosotros sabemos esta tablita, sabemos que para el 21 de agosto desde Greenwich, ¿sí? Podemos observar que para el 21 de agosto desde Greenwich, el tiempo, o sea, al UT medianoche, tenemos una ascensión recta de 22 horas y dice que este astro tiene 21 horas 58 minutos. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué hora, en hora local Venezuela, puede un observador desde Venezuela tomar datos científicos con su telescopio? Entonces, analicen, piensen un poco cómo pudiésemos resolver este ejercicio, cuál es el rango de tiempo que pudiese un astrónomo, ¿sabes?, apuntarle a este cometa durante esas noches. Vamos a responder a la primera pregunta. Si el cometa 10P Tempel tiene una ascensión recta de 21 horas, 58 minutos, 42 segundos, casi 22 horas en ascensión recta, ¿a qué hora puede un observador desde Greenwich tomarle datos científicos con su telescopio? ¿Qué sabemos nosotros con respecto a esta tabla? Recuerden que esta tabla nos permite conocer la posición del Sol al mediodía desde el meridiano, desde Greenwich, de la posición de Greenwich, ¿sí? Y podemos conocer cuál sería la posición o los valores del meridiano del observador en la medianoche, ¿sí? Muy bien. Sabemos que para el 21 de agosto, ¿sí?, desde Greenwich, tenemos que los astros en el meridiano del observador pueden ser de 22 horas aproximadamente en ascensión recta. Es decir, que a partir desde el UT igual a 12 de la mañana, la ascensión recta de los astros que voy a tener en el meridiano del observador desde Greenwich va a ser 22 horas de ascensión recta. Entonces, y recordemos que el rango del observador es más menos 3 y quiero calcular es a partir de qué hora puede un observador desde Greenwich comenzar a tomar capturas desde su telescopio al cometa 10P. Entonces
yo tengo que, este es el tiempo límite y justamente corresponde la ascensión recta, a la ascensión recta que tiene prácticamente el cometa. Entonces, bueno, le resto 3 horas al tiempo. Al restarle 3 horas al tiempo, ¿sí? Me voy a, digamos, si a las 12 de la mañana tengo 22 horas, a las 11 de la noche voy a tener 21 horas, a las 10 de la noche voy a tener astros de meridiano 20 horas, a las 9 de la noche voy a tomar astros que tenga ascensión recta 19 horas. Muy bien, entonces a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Yo observo astros de 19 horas de ascensión recta, pero como yo le puedo sumar 3, 19, 20, 21, 22, entonces alcanzo a las 9 de la noche, alcanzo fácilmente con mi telescopio a observar al 10P Temple, el cual tiene una ascensión recta de 21, porque a las 9 de la noche yo voy a tener que el meridiano del observador puede observar astros de 19 horas, justamente. Entonces, más 3, entonces llego a astros de 22 horas, fácilmente le llego a 10P, a 10P Temple. Muy bien, ¿por qué hasta las 3 de la mañana? Bueno, sabemos que a las 22, sabemos que a las 12 de la mañana yo observo astros de 22 horas en ascensión recta. Sumándole 3 horas, 12 de la mañana, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿sí? Yo voy a tener astros de qué ascensión recta, 22, 23, 24, que son 0 horas, y 25, que es 1 hora de ascensión recta. Entonces, a las 3 de la mañana, ¿sí? Desde Greenwich, el observador puede capturar astros de 1 hora de ascensión recta. Sin embargo, si le resto 3 horas, puedo capturar astros desde hasta 22 horas. Entonces, esta va a ser la ventana de observación que pudiese un astrónomo o un astrónomo aficionado desde Greenwich poder observar el 21 de agosto al cometa 10P Temple, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, un rango bastante amplio. Y desde Venezuela, ¿cómo sería? Sabemos que la hora local de Venezuela con respecto a Greenwich es menos 4 horas. Entonces hacemos hora local de Venezuela es igual a UT, que es el tiempo de Greenwich, menos 4 horas. Entonces para el 21 de agosto, si Greenwich, cuando estamos en Greenwich a las 12 de la mañana tenemos en el cielo astros de 22 horas, entonces eso quiere decir que desde Venezuela a las 8 de la noche, restándole 4 horas al tiempo, a las 8 de la noche, yo voy a observar los astros de 22 horas. Muy bien, entonces a las 8 de la noche yo estoy observando los astros de 22 horas. Y en Greenwich a las 12 a la medianoche ellos están observando esos mismos astros. Muy bien, entonces un observador desde Venezuela puede capturar a este cometa 10P a partir de las 5 de la noche. Hacemos el mismo análisis a las 8 de la noche. Observamos astros de 22 horas de ascensión recta. Restamos 3, 8, 7, 6, 5 de la tarde hasta 8 de la noche. Sumamos 3, 8, 9, 10, 11 hasta 11 de la noche. Entonces el rango de observación para un astrónomo aficionado desde Venezuela es desde las 5 de la noche hasta las 11 de la noche para observar al cometa 10P Temple. Pero el problema es que a las 5 de la noche aún tenemos la luz del sol, de manera que puede ser difícil observarlo con los telescopios, de manera que hay que esperar un poquito, 6:30, 7 de la noche para comenzar la observación. Pero bueno, ese sería el rango de observación. A continuación, una serie de ejercicios que ustedes pueden realizar y que pueden, practicar con respecto a lo que acabo de explicar, ¿no? Sobre por ejemplo, si el asteroide 703 Noemí tiene hoy una ascensión recta de 5 horas, 54 minutos, 50.8 segundos de tiempo. Muy bien, ¿cuándo y a qué hora puede un observador desde Greenwich tomarle datos científicos con su telescopio? ¿Cuándo y a qué hora puede un observador desde Caracas tomarles datos científicos con su telescopio? La misma pregunta
para un observador en Moscú, para un observador desde Bogotá, para un observador desde Vancouver, para un observador desde Pekín. Estos ejercicios lo hacen con papel y lápiz. Si se les hace muy fácil, estamos perfectos. Para aquellos que se les compliquen, lo hacen y me escriben sus dudas y me lo envían por correo. Para facilitarle el ejercicio, aquí les coloco los usos horarios de acuerdo a las diferentes ciudades que les estoy pidiendo. Aquí tenemos las diferentes ciudades y aquí tenemos cómo van a utilizar ustedes las horas con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, bueno, envíame por mi correo para aquellos lo que tengan duda. La otra componente del sistema de coordenadas ecuatoriales es la declinación, que me va a dar información qué tan alto o qué tan bajo se encuentra el astro. Recuerden que la declinación es el ángulo formado desde el ecuador celeste hasta el astro a lo largo del meridiano del astro. Es por eso que es importantísimo definir el meridiano del astro. El meridiano del astro es el meridiano que pasa por el polo norte celeste, pasa por el astro y pasa por el polo sur celeste. Entonces, esta es la declinación, es el ángulo formado desde el ecuador celeste a través del meridiano del astro hasta la altura del astro. Si la declinación del astro es positiva, de 0 a 90 grados, 0 en el ecuador, 90 en el polo norte celeste, vamos a decir que el astro se encuentra al norte del ecuador celeste. Si la declinación es negativa, es decir, de 0 grados a menos 90 grados, que es en el polo celeste sur, 90 grados, vamos a decir que el astro está al sur del ecuador celeste. El polo celeste sur y el polo norte tienen una declinación de menos 90 grados y más 90 grados respectivamente. En resumen, la declinación es una forma de ubicar a los astros en el cielo con respecto al ecuador celeste. Entonces, si tenemos un astro que tiene una declinación a 0 grados, sabemos que el astro se encuentra en el ecuador celeste. Si sabemos que el astro tiene una declinación positiva, está hacia el polo norte celeste, y si tiene una declinación negativa, hacia el polo sur celeste. Ok, nos podemos preguntar cómo es entonces la declinación o cómo es la ubicación del Sol en declinación. Muy bien, entonces nosotros sabemos que el Sol no avanza en declinación de manera constante, parte desde 0 grados, ¿sí? Desde 0 grados cuando justamente ella cruza o está en el punto de Aries. Luego, cuando el Sol sigue el plano de la eclíptica, llega a su punto máximo para aproximadamente el 21 de junio al mediodía y alcanza una declinación máxima de 23.44 grados. Luego de allí comienza a descender hasta el punto de Libra, que en el punto de Libra, que ocurre aproximadamente el 22 de septiembre, en ese punto la declinación vuelve a ser 0 grados y sigue descendiendo hasta tener para el 21 de diciembre una declinación el Sol de menos 23.44 grados. Ese es el punto mínimo de declinación que va a tener el Sol, para luego comenzar a subir la declinación y volver a 0 grados de declinación en el punto de Aries. Esta trayectoria del Sol alrededor a su camino por la eclíptica la podemos visualizar como una función sinusoidal, donde el eje de X tenemos el número de días, serían 365 días del año, y en declinación tenemos los grados. Si el eje de las Y, la declinación en grados, y el eje de la X, los números de días de 0 día a 365 días, ¿no? Entonces podemos observar que justamente para el día 0, ¿sabes? 1 de enero, ¿sí?
Aquí comienza la declinación del Sol, es negativa, pero va aumentando. Cuando llega el 21 de marzo es declinación 0, va aumentando hasta su pico máximo, ¿sí? Hasta un pico máximo que lo vamos a tener para el 21-22 de junio al mediodía. Luego el Sol comienza a decrecer. La declinación llega al 22-23 de septiembre, declinación 0, sigue disminuyendo hasta el 21-22 de diciembre, que justamente es el mínimo de la declinación, para luego continuar con el ciclo. Recordemos que los puntos máximos y mínimo de la declinación es de 23.44 grados y menos 23.44 grados. En promedio, el Sol en declinación recorre unos 7.8 grados por mes. A los 6 meses recorre 46.8 grados. El ritmo exacto depende de la época del año, es decir, no es constante. En los equinoccios, cuando ocurre el 21 de marzo y el 22 de septiembre, justamente en estos dos puntos, avanza 0.4 grados por día. Pero en los solsticios, justamente en el 21 de junio y el 21 de diciembre, avanza 0 grados, justamente porque alcanza su punto máximo y su punto mínimo, y la derivada en ese punto es 0 grados. En los meses intermedios, ¿sí?, avanza entre 7 grados a 9 grados por mes. Si queremos ubicar la posición exacta del Sol en cualquier día del año, podemos utilizar esta expresión matemática muy simplificada. Esta es delta igual a 23.44 grados. Esta es la inclinación de la eclíptica con respecto al ecuador celeste, por la función sinusoidal seno entre 360 grados, que cuando completa una vuelta completa el Sol alrededor de la Tierra, transcurren justamente 365 días por n menos 80, donde cuando hacemos n igual a 80, ¿sí?, han transcurrido aproximadamente 80 días y justamente coincide con el 21 de marzo, y ahí donde tenemos el equinoccio de primavera, y cuando n es igual a 80, 80 menos 80 es 0, 0 por este número va a ser 0, seno de 0, 0, 0 por este número va a ser 0, entonces la declinación del Sol para n igual a 80 va a ser 0. Bueno, a partir de la ecuación matemática simplificada que les di para poder ubicar la posición del Sol a lo largo de la eclíptica, ustedes van a hacer los siguientes ejercicios. ¿Cuál es la declinación del Sol para el 21 de febrero de 2026? ¿Cuál es la declinación del Sol para el 10 de octubre de 2026? ¿Cuál es la declinación del Sol para el 10 de octubre de 2028? ¿Cuál es la declinación del Sol para el 31 de diciembre de 2026? Estos 4 ejercicios lo van a hacer con lápiz y papel, la ecuación que les di en la diapositiva anterior. Luego que tengan los resultados listos, van a generar un código en Python que permita el cálculo automático de la posición del Sol para una fecha en específica como dato de entrada. Pueden utilizar esta misma fecha para corroborar el cálculo, para ver si los cálculos que escribieron aquí están correctos o si el código Python está correcto o no. Estos ejercicios lo pueden luego verificar en el siguiente enlace. En este enlace, ustedes van a este enlace, ¿sí?, y le van a dar clic a OVA Fase 4 2026. Al darle clic a OVA Fase 4 2026, van a conseguir el link donde está el ejercicio relacionado a la ubicación del Sol en declinación. Y pueden corroborar allí sus resultados. Allí lo tengo en procedimiento y con sus resultados. Gracias a que ya comprendemos y ya entendemos la geometría de la esfera celeste, ya comprendemos cuál es la posición del Sol, conocemos aproximadamente dónde están la ascensión recta y la declinación, cómo camina, cómo avanza la ascensión recta y cómo avanza la declinación, ¿sí?, en la bóveda celeste. Gracias a eso, a la posición del Sol, comprendimos
cómo avanza la ascensión recta y la declinación, podemos entonces ubicar cualquier astro en la bóveda celeste. Por ejemplo, aquí tenemos a M42. M42, mejor conocida como la Gran Nebulosa de Orión, es una gigantesca nube de gas y polvo interestelar situada en la Vía Láctea. M42 tiene ascensión recta 5 horas 35 minutos 17.3 segundos y declinación menos 5 grados 23 minutos 28 segundos de arco. Sabemos que de manera longitudinal, ¿sí? Tenemos en la eje de las X, tenemos la ascensión recta y en el eje de la Y tenemos la declinación. Entonces, bueno, esto aparte es importante para poder ubicar a los astros en la bóveda celeste. Nosotros como sabemos y conocemos cuál es la ascensión recta y la declinación del Sol al mediodía, ¿sí? en cada mes, y sabemos cuál es el valor de la ascensión recta al menos, entonces nosotros sabemos que al 21 de marzo de ascensión recta 0 horas, al 21 de abril ascensión recta 2 horas, al 21 de mayo ascensión recta 4 horas, al 21 de junio ascensión recta 6 horas para el Sol. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta espectacular imagen, ya sabemos, esta M42 va a estar entre, o sea, dice 5 horas 35 minutos, va a estar aproximadamente a la mitad entre 4 horas y 6 horas, ¿sí? Aproximadamente va a existir aquí un meridiano, el meridiano de, digamos, 5 horas, bueno, va a estar un poquito más entre 5 y 6 horas, ¿no? Entonces va a estar más cerca de 6 horas, ¿no? Hasta que está el meridiano, en donde vamos a poder ubicar a esta nebulosa M42. Ok, muy bien, ya sabemos en qué ascensión recta va a estar. Ok, ¿y hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Como me dice que es menos 5 grados, entonces este es el ecuador celeste. El ecuador celeste es 0 grados, entonces es un poquitico como hacia el sur. Entonces justamente la vamos a ubicar hacia este lado de la bóveda celeste. Esto es siempre y cuando son las 12 del mediodía. Si son las 12 del mediodía. Pero ¿cómo podemos nosotros observar M42 en la noche? Una gran pregunta. Entonces nuestra pregunta es ¿cómo podemos observar a M42 en la noche? Nosotros sabemos que M42 tiene una ascensión recta de 5 horas 35 minutos y que como nosotros conocemos la bóveda celeste, nosotros sabemos cuál es la posición de 5 horas 35 minutos, pero a las 12 del mediodía. Entonces vamos a hacer de lo siguiente. Este es un truco bastante práctico. Ustedes agarran la ascensión recta del astro, ¿sí? Tenemos 5 horas 35 minutos y le sumamos 12 horas. Si yo le sumo esto 12 horas, me da 17 horas 35 minutos, 17.3 segundos. Ahora, yo ubico en mi bóveda celeste, recuerden que esta es la bóveda celeste al mediodía. Yo voy a ubicar este número, 17 horas 35 minutos, 17.3 segundos. Estas 17 horas 35 se encuentra entre 18 y 16 horas, ¿no? Más cercana a 18. Está al final de noviembre. Está ya prácticamente en diciembre, ¿sabes? Está en los primeros días de diciembre, está entre noviembre y diciembre. Entonces 17 horas 35 minutos prácticamente va a estar los primeros días de diciembre, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que prácticamente va a estar en diciembre. Si fuese de día, pero como nosotros queremos observarlo de noche, entonces le restamos a esos 17.35, 17.3, le restamos nuevamente las 12 horas y al restarle nuevamente las 12 horas, en la noche voy a tener 5 horas 35 minutos con 17.3 segundos. Entonces las mejores noches para observar a la nebulosa de Orión va a ser en noviembre, diciembre, prácticamente a 0 horas o la hora local, ¿no? Si ven la idea, ¿no? Entonces lo que yo hago es agarro la ascensión recta del astro, yo sé que en el día lo voy a observar de este lado, al sumarle 12 horas, yo ubico la ascensión recta del meridiano que pudiese estar el astro, entonces yo sé que va a estar entre noviembre y diciembre, que justamente tengo 17 horas, pero eso sería para el día. Pero como yo sé que esta nebulosa tiene 5 horas, al restarle nuevamente los 12 horas que le sumé,
lo voy a tener justamente a la medianoche. Entonces justamente para esta fecha, en la medianoche, yo voy a poder observar todos los astros que tienen 5 horas 35 minutos por allí. Entonces es una manera muy interesante para poder ubicar los astros en la bóveda celeste, guiándonos, ¿sí?, conociendo la ubicación del Sol. Otro ejercicio súper práctico es cuando podemos observar a Polaris. Polaris es la estrella principal de la constelación de la Osa Menor, situada exactamente en la punta del mango de su figura, que forma un sartén. Aquí tenemos 4 estrellitas que pudiesen ser como un cuenco, un sartén, y aquí tenemos el mango. Entonces Polaris justamente es la estrella más brillante, ¿sí?, de esta constelación. Está alineada justamente casi de forma perfecta con el polo norte celeste, ¿sí?, lo que hace que permanezca inmóvil, mientras el resto de las estrellas aparentan girar alrededor de la Tierra. Entonces, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de la estrella Polaris? Polaris tiene una ascensión recta de 2 horas 31 minutos 49 con 1 segundo y tiene declinación 89 grados 15 minutos 51 segundos de arco. Perfecto, la declinación 89 grados me dice prácticamente está casi en el polo. Entonces sabemos que está polo norte celeste. Si aquí tenemos 90 grados, justamente está súper cerca de los 90 grados, prácticamente al norte, casi en el polo. ¿Sí? Ok, lo que me dice que está a 2 horas 31 minutos 49 segundos. Recuerden que esta es la representación geométrica de la ubicación del Sol vista desde Greenwich al mediodía, ¿correcto? Entonces, si esta es la posición geométrica de donde se ubica el Sol, entonces, bueno, decimos si Polaris tiene ascensión recta 2 horas 31, bueno, yo busco más o menos dónde estaría el meridiano que tiene de 2 horas 31, bueno, aquí está en abril tiene 2 horas, entonces mayo tiene 4 horas, bueno, entre abril y mayo va a estar el de 2 horas 31, muy bien, va a estar más cerca de abril que de mayo, pero bueno, entonces quiere decir que es después de abril, del 21 de abril, prácticamente por abril pudiésemos entre abril y mayo observar a la estrella Polaris en el día, al mediodía. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento de observar a Polaris? Con un telescopio o en la noche, ¿sí?, o observarla en la noche. Entonces, bueno, nosotros sabemos que este valor, 2 horas 31:49, le sumamos 12 horas porque la queremos llevar hacia la noche. Entonces, sacamos las cuentas, sumamos esto, me da 14 horas 31 minutos 49. Ok, ahora ubicándonos en la bóveda celeste, ubicamos dónde está 14 horas 31. 14 horas 31 está aproximadamente el 21 de octubre, tenemos 14 horas. Entonces, entre octubre y noviembre, al mediodía, podemos observar objetos de 14 horas y 16 horas. Muy bien, entonces le restamos nuevamente las 12 horas que le sumamos. Entonces, justamente entre octubre y noviembre, podemos fácilmente observar a la estrella Polaris. Entonces, esta es una manera muy práctica, ¿sí? Si conocemos la ascensión recta y la declinación de un cuerpo, lo ubicamos en la bóveda celeste, pero relacionamos con la posición del Sol al mediodía, y luego, como ya conocemos la posición del Sol del mediodía y tenemos la ascensión recta, ubicamos aquí, sumamos las 12 horas, ubicamos a qué meridiano aproximadamente corresponde, y al restarle las 12 horas, porque justamente estas son las coordenadas de la constelación o de la estrella que estamos observando, podemos fácilmente ubicarlo. ¿Sí lo ven? Porque claro, 14 horas 31 se ubica entre octubre y noviembre, pero al mediodía. Y si yo lo quiero observar en la noche, al observarlo en la noche yo voy a observar las coordenadas en ascensión recta que tienen 2 horas, 31 minutos, 49 segundos. Entonces, bueno, esta manera es bastante práctica para guiarnos y poder observar o entender, comprender los astros y cuándo pudiese observarlos. Ahora, en este ejercicio, ¿cuándo observar a un determinado astro? ¿Qué ascensión recta debe tener un astro para ser observado el 22 de junio a las 0 horas en hora local Venezuela?
nosotros nos vamos al 21 de junio, sabemos que para el 21 de junio, según la bóveda celeste, en la ubicación del Sol, 21 de junio al mediodía, desde Greenwich, tenemos 6 horas de ascensión recta. O sea, entonces los astros observados al mediodía, desde Greenwich, tiene 6 horas. Muy bien. Entonces, si para el 21 de junio a las 12 del mediodía tenemos 6 horas de ascensión recta, entonces luego de 12 horas, es decir, para las 0 horas del meridiano de Greenwich, del 22 de junio observamos astros con una ascensión recta igual a 6 horas más 12 horas. 6 horas porque esas es las 6 horas que tenía la ascensión recta de los astros que se observaban al mediodía. Pero si queremos llevar hacia la medianoche, le sumamos 12 horas y bueno, sumamos 12 horas y al sumarle 12 horas tenemos 18 horas. Esto es para Greenwich, que quiere decir para un UT igual a 0, pero desde Greenwich. Recuerden que si queremos observar a hora local Venezuela, HLB igual a 0, entonces sabemos que la hora local de Venezuela, de acuerdo al uso horario, es igual a UT-4 y queremos hacer que la hora local Venezuela sea igual a 0, entonces despejando UT de esta ecuación que estamos haciendo, UT-4 igual a 0, llevamos que UT es igual a más 4H, es decir, que tengo que sumarle 4 horas a Greenwich para poder llevar a la hora local Venezuela a 0 horas. Muy bien, haciendo eso, para UT igual a 4 horas, le sumé al UT 4 horas, la ascensión recta también me va a cambiar. Si yo la tenía que para el UT igual a 0 horas tenía 18 horas, le estoy sumando 4 horas, entonces voy a tener 22 horas. Entonces en este caso estoy teniendo que para un UT desde Greenwich a 4 horas, puedo observar astros de 22 horas, pero justamente para un UT de 4 horas, en Venezuela sería UT-4, para que me dé una hora local Venezuela 0. Entonces, para una hora local Venezuela igual a 0, voy a observar astros de 22 horas en ascensión recta. Entonces, de esta manera podemos comprender, gracias a la bóveda celeste y a la ubicación del Sol desde Greenwich, podemos saber qué astro podemos observar en la noche desde Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ok, habiendo conocido cómo ubicar en la bóveda celeste la posición del Sol con respecto a sus diferentes meridianos y cómo ubicamos los meridianos del Sol al mediodía con respecto a la posición de Greenwich, bueno, esto era muy interesante para poder que ustedes conocieran geométricamente cómo se ubica el Sol y cómo pudiese ser ubicado cada meridiano de cada observador en cualquier época del año, ¿no? Entonces, para ello vamos a introducir el tiempo siderio local. Ustedes ya lo vieron, pero bueno, se los voy a volver a reforzar. El tiempo siderio local, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Mirando la perspectiva interna perpendicular al plano del ecuador celeste. Aquí tenemos, digamos, al polo norte celeste o el polo sur celeste, ¿no? Y aquí tenemos al punto de Aries. Recuerde que el punto de Aries es la intersección entre el plano de la eclíptica con el plano del ecuador celeste. Y se genera el punto de Aries y ese es el punto de partida de la ascensión recta. Muy bien, entonces bueno, nosotros conocemos el punto de Aries y nosotros tenemos a partir del polo norte celeste, pasamos por el punto de Aries al polo sur celeste, podemos generar el meridiano del punto de Aries. Si tenemos este astro aquí, esta estrellita que está aquí, podemos generar también su propio meridiano, el meridiano que pasa por el polo norte celeste, pasa por la estrella y pasa por el polo sur celeste. Muy bien, y el observador tiene un meridiano, por cada observador podemos trazar un meridiano. Por cada observador de la Tierra, ¿sí? Podemos trazar un meridiano hacia la esfera celeste que la intersecte, sea el meridiano de un observador cualquiera. Muy bien, entonces el tiempo siderio local para ese observador es el ángulo o es el arco formado entre el meridiano del punto de Aries, desde aquí, hasta el meridiano del observador. Este es el meridiano del observador. Muy bien, entonces este arco es lo que vamos a llamar tiempo siderio local para un observador.
Ok, visto desde este punto de vista, ahora vamos a ver desde una perspectiva perpendicular al plano del meridiano del observador. Tenemos aquí al observador, tenemos al astro, tenemos al punto de Aries, aquí está el meridiano del punto de Aries, aquí está el astro, tenemos el meridiano del punto del astro y este sea el meridiano del observador. Muy bien, entonces el tiempo sidereal local es el arco contado desde el meridiano del punto de Aries hasta el meridiano del observador. Entonces sería esto. Este sería el tiempo sidereal local. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, el tiempo sidereal local justamente marca el valor de la ascensión recta de todas esas estrellas que están justo pasando por el meridiano del observador. Entonces esa parte es interesantísima. Porque yo conozco, si no es necesario que yo mida, si yo conozco el tiempo sidereal local de este observador, yo conozco qué estrellas justamente están atravesando su meridiano, el meridiano de dicho observador. De manera que el tiempo sidereal local me va a decir de inmediato qué estrellas están disponibles para tu noche de observación con respecto a cualquier observador. Recuerde que el tiempo sidereal local varía y varía de acuerdo de un observador a otro, ¿sí? Va a variar. Por ejemplo, si el tiempo sidereal local marca que son 5 horas 30, no necesitas salir a mirar el cielo para saber qué está pasando, qué estrella está pasando, porque cualquier estrella cuya ascensión recta sea 5 horas 30, justamente está cruzando el meridiano local, el meridiano del observador. ¿Sí? Entonces, y gracias al tiempo sidereal local, podemos saber qué estrellas se ponen por el oeste y qué estrellas están saliendo por el este. El ángulo horario es el arco del ecuador contado desde el meridiano de la estrella al meridiano del observador. Entonces, el ángulo horario es este arco. Es el arco contado desde el meridiano de la estrella al meridiano del observador. Visto de este lado, es el arco contado desde el meridiano de la estrella al meridiano del observador. Es AH. ¿Sí? Entonces, ambas, tanto el ángulo horario como el tiempo sidereal local, se miden en horas. Pudiesen medirse también en grados, pero recuerden que una hora son 15 grados, ¿no? Y aquí tenemos una fórmula súper maravillosa, ¿sí? Según lo que hemos definido, el tiempo sidereal local es igual al ángulo horario más la ascensión recta. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que es el tiempo, es el arco contado desde el punto de Aries hasta el meridiano del observador, pero desde el punto de Aries al meridiano de la estrella tenemos la ascensión recta y desde el meridiano de la estrella al meridiano del observador tenemos el ángulo horario. Entonces el tiempo sidereal local es igual a la ascensión recta más el ángulo horario. Sabiendo que el tiempo sidereal local es igual al ángulo horario más la ascensión recta, entonces, ¿qué pasaría si el ángulo horario es igual a 0? Si el ángulo horario es igual a 0, entonces el tiempo sidereal local es igual a la ascensión recta. Eso quiere decir que el astro que tiene una ascensión recta va a coincidir esa ascensión recta con el tiempo sidereal local, que quiere decir que el astro está justo sobre el meridiano del observador. Recuerde que el tiempo sidereal local es el ángulo formado entre el meridiano del punto de Aries y el meridiano del observador, pero si esto es justamente igual a la ascensión recta y la ascensión recta justamente me da el ángulo formado entre el punto de Aries y el astro, entonces me quiere decir que justamente el astro está sobre el meridiano del observador, es decir, el astro está pasando justamente por el meridiano del observador. Si el ángulo horario es menor que 0, entonces el tiempo sidereal local es menor que la ascensión recta. Entonces, si el tiempo sidereal local es menor que la ascensión recta, el astro aún no ha pasado por el meridiano del observador. Ok. Y si el ángulo horario es mayor que 0, entonces el tiempo sidereal local es mayor que la ascensión recta. Si el tiempo sidereal local es mayor que la ascensión recta, esto me quiere decir que el astro ya pasó por el meridiano del observador. Recuerden lo siguiente. Recuerden el horizonte del observador. Los astros salen por el este,
suben por el horizonte, por toda la bóveda que es visible y luego se opone por el oeste, ¿sí? Por el oeste del horizonte. Muy bien. Entonces supongamos que un astro sale por el horizonte de un observador y tiene una ascensión recta de 4 horas. Muy bien. Al paso, digamos, de 2 horas que el astro ya salió, ¿sí? El astro se posiciona justamente ¿en cuánto? Se posiciona desde el horizonte del observador, se posiciona a 2 horas, quiere decir que se encuentra a 30 grados del horizonte del observador, por el este, a 30 grados, muy bien. Entonces, ese astro de 4 horas se ubica a 30 grados. ¿Qué astro debe estar saliendo por el horizonte después de esas 2 horas? Entonces, si hace 2 horas salió uno de 4 horas, después de 2 horas sale un astro de 6 horas. Entonces, al paso del tiempo, el astro que viene saliendo por el este va a tener una ascensión recta mucho mayor que el astro que ya salió. ¿Ok? Entonces, con eso nos podemos ubicar mejor y podemos entender que si el tiempo siderolocal es mayor que la ascensión recta, eso quiere decir que el astro justamente que está pasando por mi tiempo siderolocal va a ser mayor que el que ya pasó. Entonces el astro ya pasó. Si el tiempo siderolocal es menor que la ascensión recta, entonces quiere decir que el astro aún no tiene la ascensión recta, ¿sabe? Igual al tiempo siderolocal, o sea, aún no ha pasado por ese meridiano. Veamos los siguientes ejemplos. Si un observador tiene un tiempo siderolocal de 8 horas y un astro tiene una ascensión recta de 6 horas, entonces, ¿qué podemos decir de ese astro? Ese astro se encuentra al este o al oeste del meridiano del observador. ¿Qué podemos decir de ese astro? Ese astro ya pasó por el meridiano. ¿Cuánto tiempo le falta por pasar por el meridiano? Entonces, bueno, vamos a hacer esta siguiente ecuación. Nosotros sabemos que aquí tenemos esta ecuación, tiempo siderolocal es igual a ascensión recta más ángulo horario. Ok, si pasamos la ascensión recta para acá, nos quedaría tiempo siderolocal menos ascensión recta es igual a ángulo horario. Entonces aquí tenemos tiempo siderolocal menos ascensión recta. Eso es igual a el tiempo siderolocal, 8 horas, del observador, muy bien, y el tiempo y la ascensión recta del astro son 6 horas, entonces sería 8 horas menos 6 horas, eso son 12 horas, estas 2 horas corresponde al ángulo horario, y el ángulo horario es mayor que 0 porque son 2 horas, y 2 horas es mayor que 0. Si el ángulo horario es mayor que 0, entonces, el ángulo horario mayor que 0, entonces, el astro ya pasó por el meridiano del observador. ¿Y hace cuánto tiempo pasó? Pasó hace 2 horas. Pasó hace 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que el astro se encuentra a 30 grados al oeste del meridiano del observador. Hagamos el segundo ejemplo. Si el tiempo siderolocal del observador sigue siendo 8 horas y supongamos que un astro tiene una ascensión recta de 10 horas, vemos que es mayor la ascensión recta que con respecto al tiempo siderolocal del observador. Entonces hacemos esta resta, tiempo siderolocal menos ascensión recta, 8 horas el tiempo siderolocal del observador, menos 10 horas la ascensión recta. Al restar me queda menos 2 horas, signos diferentes se resta y coloca el signo del mayor, menos 2 horas. Entonces este valor es el que me va a dar la ascensión recta. La ascensión recta es igual a menos 2 horas y menos 2 horas es menor que 0. Entonces, como es menor que 0, el astro no ha pasado por el meridiano del observador. Entonces, dicha estrella no ha pasado por el meridiano del observador. ¿Y cuánto le falta para llegar al meridiano del observador? Le faltan 2 horas para llegar al meridiano del observador. Es decir, se encuentra a 30 grados al este del meridiano del observador. Recuerden, ¿por qué 30 grados? Porque 1 hora son 15 grados. 2 horas son 30 grados. Entonces ustedes ubican el meridiano del observador y hacia el este marcan con sus manitas aproximadamente 30 grados. ¿Qué pasa si el tiempo siderolocal es igual a 8 horas? Si un astro tiene una ascensión recta de 8 horas y el tiempo siderolocal es igual a 8 horas, al aplicar la misma ecuación, tiempo siderolocal menos ascensión recta, 8 horas menos 8 horas es igual a 0 horas, el ángulo horario son 0 horas. Si el ángulo horario es 0 horas, el astro se encuentra justo pasando por el meridiano del observador.
Entonces esto es bastante práctico porque gracias a esta interesantísima fórmula donde relacionamos la ascensión recta, el ángulo horario y el tiempo sideral local, podemos conocer qué astro está por pasar o qué astro ya pasó por el meridiano del observador, y podemos conocer cuántas horas ya han transcurrido de que pasó o que le falta por pasar, o cuántos grados han pasado o le falta para que ese astro llegue al meridiano del observador. Conociendo entonces que el tiempo sideral local es igual a el ángulo horario más la ascensión recta, ustedes van a hacer los siguientes ejercicios. Sea el tiempo sideral local 20 horas, 27 minutos, 11 segundos de un observador en Venezuela a las 0 horas, hora local Venezuela. ¿Qué puedo decir del asteroide 5321 Yagras respecto al meridiano del observador, el cual tiene las siguientes coordenadas ecuatoriales: ascensión recta 20 horas, 8 minutos, 29.8 segundos, declinación más 1 grado, 54 minutos, 28 segundos de arco. Aquí yo quiero que ustedes realicen el análisis de todo lo que hemos visto en esta clase. Bueno, ¿dónde se ubicaría ese asteroide en el día, por ejemplo, con respecto a Greenwich, tomando en cuenta la bóveda celeste, de acuerdo a la posición geométrica del Sol en el día, al mediodía, dónde se ubicaría? Muy bien, ahora, ¿cómo se ubicaría este asteroide en Greenwich, pero a la medianoche? Ok, ahora, ¿cómo se ubicaría ese asteroide ahora desde Venezuela a 0 horas locales Venezuela? Para eso recuerden el uso de horario. Muy bien, el uso horario. Y con respecto a las coordenadas ecuatoriales, ascensión recta y declinación, ¿dónde lo tenemos? ¿Hacia el norte o hacia el este? ¿Cuánto se encuentra? Muy bien. Y ¿qué podemos decir si este astro ya pasó por el meridiano del observador? ¿Hace cuánto tiempo pasó? O si no ha pasado, ¿cuánto le falta para pasar? Tanto me lo van a dar como en tiempo, como me lo van a dar en grados. Entonces, este es el tipo de ejercicio que quiero que desarrollen. Van a desarrollar todo lo que hemos visto en esta clase, ¿sí? Para que tengan práctica. Igual con el segundo ejercicio, que es el cometa 220P. Y para el tercer ejercicio, que es el cometa 10P Tempel. Como pueden observar, el tiempo sideral local cambia del observador en Venezuela, al igual que las horas. Y las coordenadas ecuatoriales también cambian. Entonces tienen que hacer ese análisis. Quiero que hagan estos ejercicios a mano, con lápiz y papel. Cuando hagan el ejercicio a mano, desarrollen todo lo que puedan. Lo que no entiendan, bueno, colocan allí que no entendió o me lo hacen saber. Le van a tomar una foto clara donde se vea, donde se pueda leer lo que están haciendo. Le van a colocar su nombre y su apellido y lo van a enviar a este correo indicando sus datos personales en el mensaje, ¿no? Esto es para ver cómo ustedes si han aprendido lo de la clase, y aquí ponemos en práctica todo. Aquí quiero que ustedes desarrollen todo lo que desean. Bueno, los que quieren enviar solamente un ejercicio envían uno, los que quieren enviar los 3 envían los 3, el que no quiere enviar nada no envía nada, pero esto es una manera de que si ustedes envían el ejercicio, yo se los puedo revisar, se los puedo corregir, podemos interactuar y para los que no están seguros o si alguien no entendió o tal, lo pueden escribir por allí. Mira, yo llegué hasta aquí pero no entiendo tal, entonces pudiésemos interactuar para que lo comprendan. Y pueden enviarlo aquí está mi correo. Muchas gracias a todos por su atención. Hoy la geometría de la esfera celeste, el ecuador celeste, la eclíptica y el punto de Aries dejó de ser solo teoría. Al dominar las coordenadas ecuatoriales, ascensión recta y declinación, el ángulo horario, el tiempo sideral local, ya no solo miramos las estrellas, tenemos en nuestras manos el mapa exacto de la noche. Buen trabajo a todos. Aquí ustedes pueden ver el enlace en donde pueden verificar los ejercicios resueltos y recuerden enviarme los ejercicios que les solicité. Esos, por supuesto, no van a estar aquí en este enlace de ejercicios resueltos. Así que buen trabajo y nos vemos en la próxima clase.